Bueno, en cuanto al texto competencias TIC, allí recalca en cuanto a la formación docente que ésta debe de ir encaminada hacia la innovación educativa en el contexto de la educación en el siglo XXI. Uno de los principales objetivos de esta innovación en el sistema educativo debe ser que los estudiantes sean autónomos, sean autodidactas, sean personas capaces de desempeñarse en diferentes ámbitos y no sean solamente elementos pasivos dentro del aula. El texto también hace referencia en cuanto al marco de las políticas públicas, políticas educativas, la política de innovación que se generó en el año 1980, precisamente con el propósito de hacerle frente a los desafíos de las instituciones educativas que tendrían para enfrentar los procesos actuales que implican el desarrollo de nueva ciencia y nueva tecnología. El decreto 2647 de 1984 de innovaciones educativas fue el primer intento por el gobierno nacional para poder lograr la innovación y el fortalecimiento de la gestión escolar en cuanto a contenidos educativos virtuales. Posteriormente, se crearía el Sistema Nacional de Innovación, precisamente como resultado también de las intervenciones estatales para lograr la competitividad, para lograr la autonomía que también implica el manejo de las tecnologías, de la información y la comunicación. Todo esto debe, además de generar estudiantes capaces de asumir, como en este caso de la pandemia, su aprendizaje y su aprendizaje mediante formas, mediante metodologías, mediante dinámicas diferentes, en este caso el aula invertida, donde se invierten los roles del docente y el estudiante y pasan a ser ambos actores eh, activos en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto proporciona mucha más eficacia y rapidez en los procesos y se logra entonces esa autonomía y ese autodidacta que se pretende también lograr. Solamente se daría de manera presencial el afianzamiento mediante debates, mediante discusión, explicaciones un poco más a fondo de las dudas que se pudieran generar después de estudiar los contenidos y solamente llegar allí a lo más esencial, a la escuela. Muchas horas de permanencia menos con esta aula invertida. Julián de Zuviría y Samper proponen un texto titulado Los desafíos de la educación en el siglo XXI, un panorama en el que la escuela del siglo XIX permanece aún con un sistema educativo generado desde ese entonces y ese sistema educativo para personas del siglo XX, para personas docentes del siglo XX, sistema educativo del siglo XIX con docentes del siglo XX y estudiantes del siglo XXI. Estos millennials,
jóvenes que nacen con capacidades, con inteligencias artificiales, con inteligencias tecnológicas, con el chip, como se dice coloquialmente, con el chip instalado. Y pues, ¿de qué les sirve entonces una educación rígida, tradicionalista a estos jóvenes que aprenden casi que de manera inerte con el uso de la tecnología? De lo contrario, el sistema educativo es obsoleto, desactualizado, descontextualizado de la dinámica actual que implica el uso de las tecnologías y la comunicación. Finalmente, allí en el texto también hace referencia a un proverbio chino, y es que a los estudiantes la educación debería dárseles como si fuera una caña de pescar, enseñarles a pescar con esta caña y no darles ya de antemano el pez.